Bueno, como veis, hoy toca entrevista. No estamos en el Gran Canaria Arena como normalmente acostumbramos, sino que nos hemos venido hasta la Vega de San José. Hoy hemos venido a hablar con uno de esos profesionales que normalmente no se les suele ver por la cancha, pero sí son tan importantes para lo que vemos en la cancha. Tenemos hoy con nosotros a Juanmi Morales, director de categorías de formación y director adjunto a la presidencia del Club Baloncesto Gran Canaria. Así que si no os queréis perder nada, quedaros con nosotros. Normalmente solemos hablar con jugadores, pero hoy también queríamos dar un espacio, como siempre hacemos más o menos cada temporada, hablando con otros profesionales dentro del campo del baloncesto que obviamente son muy importantes de cara al funcionamiento de un club. Y obviamente un club no es lo mismo sin su cantera. Y hoy queremos estar con Juanmi Morales, que es director de cantera y director adjunto a la presidencia. Y queríamos empezar con la primera pregunta, es para aquel que no sepa cómo funciona el día a día en el club, ¿qué hace Juanmi Morales, director? Primero, hola. Bueno. Hola, no dejaste hablar, vale. Sí. No, y también agradecerle que podamos tener esta charla con él, que obviamente desde él siempre ha sido abierto a hacerla, y al departamento de prensa del club que nos ha ayudado también a poder hacerlo. Ahora sí, muchas gracias por tenernos aquí y queríamos preguntarte eso para empezar un poco, ¿cuáles son tus funciones y cuál es el día a día? Primero como director obviamente de categorías de formación y por el otro lado como director adjunto a la presidencia. Bueno, primero, buenas tardes y gracias por tenerme hoy en este podcast con ustedes, ¿no? Pues la verdad es que es muy intensa. Compatibilizar estos dos cargos pues, es algo que es atípico a nivel de estructura, a nivel nacional. Y bueno, como máximo responsable de las categorías de formación tenemos una cantera que es muy grande, muy amplia, con muchísimas patas dentro de la propia cantera, y es un poco llevar al día todo lo que es la gestión de esa cantera, ¿no? Tenemos varios coordinadores deportivos, tenemos también coordinadores de proyectos sociales, de escuelas y demás, que están más en el día a día y en cancha, pero lo que es la gestión en general y el funcionamiento de toda esa cantera pues recae un poco en mi responsabilidad. Y como adjunto a la presidencia, que llevo menos años en ese cargo, pues yo creo que también soy un apoyo en lo que es la gestión del club en general, ¿no? También en particular en un poco todas esas directrices que se encomiendan por parte de la presidencia, pero también una figura que es un poco un enlace entre esa alta dirección y las diferentes áreas que hay en lo que es el club, ¿no? Yo creo que es una figura transversal que aparte de abarcar todos esos procedimientos de gestión administrativa, pues también de representación institucional. Bueno, y antes de estar en las oficinas, ¿fuiste jugador? ¿Echas de menos las pistas como jugador? Como jugador profesional no, porque además, bueno, creo que fui un jugador que muchas de las cosas que me gané fue con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, porque no era un jugador de un gran talento. Entonces toda esa falta de talento innato, por así decirlo, lo paliaba con muchísimo esfuerzo. Y todo eso pues tiene un desgaste importante, y creo que siempre fui bueno, muy responsable, muy trabajador. Tuve grandes entrenadores también que te dan bastante caña, como Pedro Martínez, Moncho Fernández, Manolo Hussein, Andreu Casadeval. Tuve la suerte de contar con grandes entrenadores, pero al mismo tiempo creo que esa carrera deportiva pues tiene un desgaste que ya no echas de menos, pero sí que de vez en cuando pues juego alguna pachanguilla y he hecho algunos tiros, ¿no? Entre otros clubes, estuviste en Gran Canaria, estuviste en Plasencia, Burgos, Menorca. ¿Qué anécdota, si pudieras contar una, que se pueda contar, recuerdas de tu época como jugador, que te da especial ilusión? Recuerdo, aparte de mi etapa profesional, recuerdo con muchísimo cariño mis inicios en el mundo del baloncesto. Y mis inicios en el mundo del baloncesto fueron en el Club Baloncesto Santa Brígida,
Ahí empecé en categoría minibásquet y tuvimos una generación muy buena que llevamos incluso al equipo de un colegio como el gol del Río Ayala, lo llevamos a un campeonato de España. Llegamos a estar en un campeonato de España, a ser séptimo de España de un colegio, y fue un hito histórico, ¿no? para la villa de Santa Brígida. Después de ahí pasé al Heidelberg, donde coincidí con uno de nuestros coordinadores ahora, que era Rafa Rocha, que fue entrenador mío, y después con Pepe Clavijo, que consiguió ascender al Club Baloncesto Gran Canaria en su día. Pero la verdad es que tuve muchísima suerte, con Pablo Peñate también. Otra generación de jugadores y de compañeros excelentes, que ahora mismo son un núcleo importante de las amistades que tengo hoy en día. Entonces, para mí es muy importante esa etapa formativa, que nunca fue dentro de lo que es el Granja, por así decirlo, ¿no? Pero que la verdad es que las competiciones eran bastante fuertes en aquella época, importantes, y eso me catapultó a tener propuestas a nivel de península. Mi primer lugar al que me fui fue a León. Después de ahí hice una buena temporada, ya me vine para acá, ¿no? Y pude debutar en la ACB con el primer equipo. Yendo un poco hacia la pregunta que me decía, más que anécdotas, sobre todo cosas que recuerdo con muchísimo cariño, fue el debut que tuve en la Liga ACB con el Granca en el 97, el 27 de diciembre del 97, fue contra Unicaja Málaga, que había sido subcampeón de liga, el famoso tiro de Mike Ansley de triple que no encestó y que estuvieron a punto de ganar la liga, y jugadores como Sergei Bakov, Nacho Rodríguez, Miller, Kenny Miller. Ganamos de 20 el partido, y bueno, gracias a que Bernie Hernández le pinchó un poco a Manolo para que me sacara unos minutos, pues ahí debuté en la Liga ACB. He vivido ascensos con Autosys Burgos, he vivido momentos, ganar la Copa, he vivido momentos sobre todo de triunfos colectivos que la verdad es que son muy bonitos, ¿no? Pero sobre todo lo que más me llevo de esa experiencia como jugador es el sentirme realizado por un sueño que tenía, ¿no? Cuando era pequeño. Yo era una familia bastante humilde y era algo que tenía, siempre soñaba con eso desde pequeño y trabajé mucho por eso. Y después las aficiones de todos los clubes en los que he estado, Madrid, Burgos, Plasencia, Melilla, Menorca, Los Barrios, Cáceres, estuve también 2 años, son muchos clubes. Me llevo muy buenos amigos de esas aficiones y muy buenos compañeros durante todo ese periplo, ¿no? Entonces, después anécdotas hay muchísimas, ya te contaré algunas, pero muchísimas, ¿no? Y después retirarme aquí en el filial, en el equipo de segunda F, lo que era El Plata, donde estaban Edith Tavares, donde a priori estaba Roberto, y luego ya Roberto Guerra se quedó con el primer equipo, Petín Nián, Cristian Díaz, muchísimos jugadores que los conocen muy bien ustedes. Y poder retirarme aquí en casa y seguir trabajando en el club, pues para mí ha sido un orgullo. Te voy a contar una anécdota preparando este podcast porque yo vivo en Santa Brígida y fui a imprimir una serie de cosas que tenemos que dar luego. No, sí, luego. Ya lo comentaremos. Y claro, de Juanmi Morales, yo jugué contra él en Santa Brígida, tal, y era muy bueno. Tenía un físico súper tal, pero es que era talentoso, que las metía todas, es que tal. Y para que veas tú la huella que dejaste de tu época, en la época de, vamos a decirlo así, de jugador de formación, que aún a día de hoy se acuerdan de que tú jugaste contra ellos y que eras muy bueno y que vamos, que lo normal era eso, que hubieses tenido la carrera que has tenido. Yo metía mucho, si eso es verdad, que desde pequeño metía, porque la verdad es que metía bastante. Pero sí que no era tan talentoso, lo que pasa que sí era muy persistente, era muy trabajador en ese sentido. Y yo creo que, bueno, sí, en general con toda esa generación, pues marcamos a lo mejor una época, esa generación del 7-8 y ya te digo, no era normal porque éramos todos del mismo colegio, no es que fuera el Club Baloncesto de Santa Brígida y era de diferentes colegios, éramos todos del Juan del Río Ayala, y que un colegio pues consiguiera ganar, ganamos, a ver, mini, infantil, 4 campeonatos insulares y un campeonato de Canarias, todo seguido, que fue una pasada. Después ya en precadetes pues también hicimos una gran temporada, me entrenó Imar Ojeda en precadete con Luis López, o sea, hay muchas anécdotas ahí y todas muy positivas. Después ya de ese año precadete sí que ya me fui a Heidelberg y la verdad es que
guardo con muchísimo cariño esa etapa de formación y seguro que algunos con más cariño y otros con menos porque jugaríamos en contra y a favor, pero me reencuentro con muchos padres de niños de la época que fueron compañeros y con los que jugué mucho, y ahora es un placer ver que tienen a sus hijos también metidos en el mundo del baloncesto, hijos e hijas. Pasaste por la cantera del club, debutaste con el primer equipo en la serie a nivel nacional. ¿Qué sentiste al representar al equipo en ACB? No llegué a pasar directamente por la cantera del club, ya cuando yo del Heidelberg, pues nosotros jugamos aquí un torneo internacional contra el Partizan de Belgrado porque Pepe Clavijo conocía a un mítico entrenador, Ranko Seravica, que fue uno de los entrenadores de Vlado Divac y demás, y los trajeron a jugar aquí, y en un torneo que uno de los partidos se jugó en Calda y otro en el centro insular, pues vinieron scouts de Península, sobre todo ver a los jugadores del Partizan. En ese partido contra el Partizan la verdad que lo hice bastante bien y de ahí ya salió una propuesta. Nunca había habido un acercamiento previo aquí con el club, ¿no? Pero bueno, tampoco es lo que te digo. A lo mejor yo era un perfil que todavía no estaba preparado para estar directamente en la ACB, y ese paso intermedio en el Osua León, que estaba en dinámica con el primer equipo, estaban José Laza, bueno, habían buenos jugadores, a mí me vino muy bien. Lo que pasa es que ese primer año me fue bastante bien, mejor de lo esperado, y ahí ya cuando volví en verano sí que empecé a estar ya en dinámica total con el primer equipo. Lo que pasa es que después estuve media temporada cedido con el UNESCO Las Palmas en Liga Ero. Antes de la sesión que se produjo después de Navidades fue cuando se produjo ese debut, y bueno, la verdad es que esa fue una emoción tremenda, ¿no? Fue una pasada porque había muchos amigos que estaban en el pabellón, son muchas emociones juntas porque al final es como culminar realmente ese sueño, ¿no? Porque ya medio has sido semiprofesional y has estado entrenando con grandes jugadores en León y otros sitios, y está formando parte de esa plantilla con Morton, Bardit y todos esos jugadores, pero saltar a la cancha, ver el centro insular como ustedes lo habrán visto en un partido que era muy complicado y ganar de aquella manera a Unicaja, pues sales de ahí prácticamente que no pisas y no sientes el suelo, y así volví a casa y así se lo expliqué a mi madre, porque mi madre a lo mejor era mayor y no estaba tan metida en todo eso. Y así hasta el día siguiente prácticamente sin dormir. Se habla mucho del baloncesto canario, sobre todo que le cuesta mucho llegar a la ACB. ¿Por qué crees que cuesta tanto? No hablo concretamente de Gran Canaria, sino en general del baloncesto ACB. Sobre todo para fijarse en jugadores canarios, porque cantera ha habido a nivel local. Y sin embargo parece que como que cuesta tener esa confianza, no digo en el Gran Canaria, sino en general en la ACB, por el jugador canario. Ahora mismo solo hay por ejemplo uno, que es Fran Guerra. Don Miguel Allen. Y Miguel Allen, claro. Sí. Bueno, yo creo que el panorama del baloncesto en general ha cambiado totalmente. Vale, sí que es verdad que yo te hablo de esa época en la que debuté en el primer equipo y éramos 6 jugadores de la cantera. Estaban Iván Rodríguez, era canario, no, Iván Rodríguez venía de Tenerife, Willy Villar, Santi Toledo, Juanma Rodríguez, Bernie Hernández y yo, ¿no? El panorama ha cambiado y nuestro club en particular ha cambiado. Y ahora, evidentemente, hemos ido creciendo a nivel también de resultados y de exigencias. Y sí que es verdad que el jugador canario siempre ha sido un jugador con bastante talento, pero yo creo que en general, no solo el jugador canario, creo que el jugador español ha ido perdiendo bastante protagonismo en lo que es la Liga ACB. Yo creo que los números lo avalan. Entonces, ¿cuántos jugadores de Madrid ahora hay en el Real Madrid? ¿O cuántos jugadores de Vitoria hay en Baskonia? Sí es verdad que eso no tiene que ser una excusa para nosotros desarrollar el talento de aquí, de las islas, pero yo creo que aquí han habido en los últimos años jugadores que han estado y han tenido cierta presencia. La gente, la figura de Roberto Guerra es como la que más tenemos en mente, como ese jugador importante, ¿no? Pero sí que es verdad que después de él ha estado Óscar Alvarado, que ha tenido presencia con el primer equipo. En la etapa en la que yo he estado dentro del club, pues sí que ha estado en 2 ocasiones, una segunda ocasión después ya con Óscar Alvarado, pero después en otra ocasión, en 2 ocasiones Fabio Santana,
que en una jugada, la verdad es que un poco afortunada, en Eurocup se lesiona cuando parecía que era un jugador que estaba empezando a despegar, porque a mí me gustaba mucho cómo lo estaba haciendo. Que después volvió a tener ficha con el primer equipo con Porfi, de entrenador, y Javi López también con ficha en el primer equipo, ¿vale? Y después nosotros hemos tenido generaciones importantes como la del 2002, donde hay jugadores que ahora son profesionales a nivel nacional, como son Gerardo Pérez, Adrián del Cerro, que ha debutado con el primer equipo, Miguel Serrano, que ha sido campeón de Europa U18 con la selección española, ha debutado con el primer equipo y es jugador profesional también. Y Alberto Redondo ha sido internacional, Pedro López San Vicente ha sido internacional, ahora ha estado en Denver y ahora está. Entonces, hay talento y hay jugadores, pero es complicado llegar a la ACB. Y sí que es verdad que, bueno, al final nosotros trabajamos no solo para poner jugadores en el primer equipo, porque no todos caben. Nosotros hacemos un trabajo en la parte esa más profesional, intentamos crear jugadores profesionales, ¿no? Y que muchos de esos jugadores y de ese talento canario pueda promocionarse. Para mí, personalmente, evidentemente es un sueño que lleguen a nuestro primer equipo. Sí. Eso es algo que nosotros tenemos grabado a fuego y siempre intentamos ver de qué manera podemos potenciar eso. Pero realmente a veces no es fácil. Yo creo que las competiciones aquí, la situación nuestra ultra periférica, geográfica, no nos ayuda a tener buenas competiciones porque no puedes salir cada fin de semana a tratar de tener partidos muy competitivos. Las competiciones aquí es algo por lo que estamos intentando, bueno, hemos hecho un convenio a nivel insular entre todos los clubes a ver si intentamos mejorar pues, esas competiciones insulares, pero también deberían ser las autonómicas porque se ve que la diferencia entre los clubes es muy grande. Nosotros hemos quitado la canasta pequeña para que sean más los clubes que tengan protagonismo de trabajo, intentar no acaparar todos los buenos jugadores porque los clubes también se trabajan bien, eso que pasaba antes en las competiciones, intentar potenciar la figura de ese jugador de aquí. Ya de por sí es complicado a nivel de todas las regiones sacar jugadores para su primer equipo y muchas veces, a veces más complicado ser profeta en tu tierra. Así que hay cosas que no solo dependen de nosotros sí. Dependen que ellos estén preparados para estar ahí y estar entrenando. Y hay muchos jugadores canarios que han estado entrenando con el primer equipo sí. Y han debutado y ahí han estado con ficha con el primer equipo. Y hay otras cosas que no dependen tanto de nosotros, pero vamos a seguir intentando que eso siga así y estamos muy orgullosos y seguimos mucho a esos jugadores, ¿no? Y de hecho, por parte del club se ha apostado desde hace 7 años en participar en una liga superior, ya fuera de plata o segunda FED, donde han salido muchos jugadores, tanto al primer equipo como que ahora juegan en otros equipos y han ganado ligas como Ole, Califa. También que están en la serie Maxi Steinberg, Montero, Dylan Bordón, la lista es interminable. ¿Qué valoración haces de esa apuesta por parte del club hace 7 años de jugar del plata? Y luego posteriormente segunda FED, antes de acabado el liga. Yo creo que esa apuesta viene definida un poco por todos esos jugadores que ya estaban emergiendo desde el club, que habían empezado a llegar antes, y se juntaron jugadores de muchísimo talento en 2 o 3 generaciones, ¿no? Entre la generación del 2000, que era la generación de Balcerowski, y había una generación del 2000 muy buena con Paulo Rivero, sí. Con Luis Melián también debutó en el primer equipo y demás. Entre esa generación y la generación del 2003, en 2001 estaba Miguel Serrano, estaba Jovan Kleagic, en la de 2002, claro, ya 2002, ojo, ya venía Rubén López de la Torre, Pedro López San Vicente, Gerardo Pérez, Adrián del Cerro, Alberto Redondo, todos internacionales, muchos de ellos gran canarios, y en 2003 llega ya Montero, sí, más claro, perdón, 2003, después también Marci Steinberg también estaba, y 2003 creo también que llega David Mutaf, ¿vale? 2003-2002. Sí. Entonces, claro, yo sé que, y además, yo no puedo ponerme en esa postura, pero acabo de nombrar jugadores que son de primerísimo nivel, a nivel internacional.
muchas veces aquí pues decimos, oye, pues que no salen jugadores canarios de la cantera. Nosotros la verdad es que lo intentamos y ponemos toda la carne en el asador con ellos, pero salen muchísimos jugadores de la cantera. Son jugadores, hablo de personas, ¿no? A nivel general. Yo me siento súper orgulloso de ser canario y gran canario, ¿no? Pero desde todos esos jugadores que hemos nombrado, a mí me llenan muchísimo orgullo. Y yo cuando piso Península y piso otros países de Europa, la gente nos tiene como referentes a nivel europeo, porque ven que una isla, a lo mejor sin tantos recursos como clubes de primer nivel europeo, ha hecho posible que se hayan juntado tantos jugadores y que en un equipo de segunda FEB estén jugando ya Montero, Jovan Calle, David Mutaf, Rubén López de la Torre, Gerardo López, todos esos profesionales hoy en día y todos esos, como tú decías antes, que han ganado títulos europeos y sobre todo, y perdona y esos que han hecho que el título más importante de la historia de nuestro club, en ese título, en esa Eurocup, habían 5 jugadores de la cantera, 5. 2 que tuvieron un papel muy importante, Jalifa y Olek, siendo jugadores de formación, con el plus que le da a la entidad el poder tener esos jugadores de formación que sean importantes. David Mutay, yo recuerdo un partido que el otro día se recordaba contra el París, que metió 19 puntos y que tuvo una serie. Jovan, que también te daba sus minutos y demás, y Rubén, que tenía un papel a lo mejor algo más testimonial, pero tener 5 canteranos en ese equipo, a mí me parece algo que en ocasiones no se le da el valor que creo yo que se le debería dar. La siguiente pregunta iba por ahí, ¿qué sentías a nivel personal? Creo que lo has más o menos respondido y bueno, también quería decir que nosotros llegamos antes de los partidos, partidos ACB, el fin de semana pasada Khalifa vino con bajón y solamente había que verte con él al principio, la cara de orgullo que... Mira, esta entrevista me la estáis haciendo a mí, pero hay mucha más gente que hay detrás de todo esto, ¿no? Muchas más personas que la han entrenado. Me acuerdo mucho, pues... Los tutores de cantera también. Tutores, Zuli, con el que tiene mucha confianza, Gaby, que lo ha entrenado en muchas ocasiones, el primer coordinador deportivo que fue Pablo Melo, Armando Guerrero, que tuvo una incidencia importante, muy importante en muchos de esos jugadores, Cristo Guerra como preparador físico, Enrique Sánchez o Lionel Montelongo como oficio, gente que ha pasado mucho tiempo con ellos, y gente que ha pasado mucho más tiempo con ellos en pista que yo, porque yo he estado mucho tiempo con ellos en muchas otras cosas que también son complicadas. Yo creo que lo más fácil es la pista, entonces yo tengo amistad con ellos. Yo hablo con Ole, hablo con ellos porque creo que hemos construido una relación de respeto y de cariño mutuo, en la que hemos pasado por momentos complicados, porque siempre se pasan momentos complicados, pero al final hemos superado adversidades y hemos conseguido que esos chicos que llegaron con 13, 14 años, en el caso de Ole, en el caso de Joan, pues hayan conseguido pues, títulos y hayan conseguido cosas de primer nivel. Y sí que es verdad que, como les comentaba off the record al principio, a veces se echa un poco de menos el poder tener ese hueco, ese espacio más específico de promoción para el jugador local aquí, de ese entorno. No, y que al final, por añadir un poco a lo que estaba comentando Irene, y que al final Oleg y Jalifa, siendo cada uno de donde es, se sienten un poco de aquí y son parte del Granca, y ellos se sienten parte de la historia del Granca, y eso a su vez... No es que se sientan, que son parte de la historia del Granca. Me refiero que sin ser cada uno nacido en la isla, son historia y son del Granca. Ellos se sienten de aquí, ellos... Y te iba a añadir, y eso también ayuda mucho a la marca, ya no solo como club profesional, de que al final los jugadores se sientan de allí, sino el hecho de que la cantera los haya cogido y les haya hecho sentir de este sitio. Creo que un ejemplo claro de eso también es Edith Tavares, que yo creo que es un grandísimo embajador y es otro jugador. Yo te hablo de los jugadores que han estado en la etapa anterior, que te hablaba antes, por ejemplo, de Mar Rojeda, Raúl Rodríguez, que son gente que han salido también del baloncesto Santa Brígida y tal, que traer un jugador que haya tenido esa dimensión a nivel internacional, es que claro,
hay muchos clubes de la ACB que llevan muchísimos años sin sacar jugadores, muchísimos años sin sacar jugadores de cantera. Y que aquí hayan salido ese tipo de jugadores. Eddie, cada vez que viene aquí, bueno, aparte que su mujer es de aquí, pero ellos se sienten un canario más, tienen sus dejes de acento canario también, Jalifa, Yole también, se quieren como hermanos y encima saben que esta es como su casa y la sienten como su casa. Y yo he estado con Oleg en Málaga, o he estado con Jalifa y ellos saben que esta es su casa y la sienten así, y sienten el club y se sienten ellos parte de eso. Y eso también es un logro. Para mí ellos también son como jugadores canarios, ¿sabes? Que han salido, porque al final se han criado prácticamente aquí, sienten el club, sienten los colores, sienten la identidad, sienten lo que representa este club. ¿Por qué no lo consideramos así? El otro día, de hecho, había un comentario de si se les puede considerar canteranos. Pues yo creo que por supuesto que se les puede considerar canteranos. Aparte han sido jugadores que no les costó nada traer al club, no vinieron con buyout y que han dado un rendimiento no solo deportivo, sino que después también son jugadores que han salido del club y han tenido que pagar una cláusula importante y han dejado cantidades importantes. Ese verano que salieron Jalifa, Oleg y Montero, casi nada, pues han tenido que salir dejando las arcas del club un dinero importante para seguir invirtiendo, Al final no solo consigues un título o consigues resultados deportivos, consigues muchas más cosas y consigues referentes para toda esa parte de la cantera que no hemos estado hablando ahora, que es una parte muy importante, que es toda esa parte social que tenemos, que es una parte muy importante y muy grande. Este año se dio un paso el equipo después de muchos años en Segunda Fe, para los cafeteros de Plata, como bien lo conocemos, con la creación de la Liga You. ¿Cómo se vivió desde el lado del Granca la creación de la Liga? Porque al final fue cuestión, vamos, casi cronométrica desde que se anunció hasta que se ha puesto en marcha ahora en octubre. Sí, la verdad es que ya íbamos oyendo algo los meses de marzo, abril, pero sí que fue todo bastante precipitado. Pero nos cogió en un momento a nosotros en los que no nos venía tan mal ese cambio de categoría, porque sí que es verdad que, por ejemplo, Massamba Diop es un jugador que salió y era un jugador que todavía estaba por desarrollarse y quizás no venía bien en esa idea de Segunda Fe, pero todos esos jugadores, Jacu, Massamba, Díaz, tal, que ya Ofin, que salía cedido, o jugadores, en este caso Adrián, Gerardo, que han salido a jugar equipos profesionales fuera, dejaban nuevas generaciones que son muy jóvenes a día de hoy. Hay talentos, jugadores talentosos, pero que son muy jóvenes a día de hoy y que quizás el escenario este de la Liga U, siempre tenías un poco más de dudas al principio de cómo iba a ser la competición, pero ahora, más viéndola de cerca, creo que nos ha encajado bastante bien. Nos ha encajado bastante bien la competición para el desarrollo de que estén jugando muchos jugadores juniors en esa competición, jugadores juniors de primer año, tenemos un equipo bastante joven. Hay otros equipos que tienen más jugadores que son 2004, últimos años U22, pero nosotros somos un equipo muy joven y creemos que es un escenario que está bastante bien. Evidentemente una liga que tiene muchísima visibilidad, porque sabíamos que estando ahí la ACB, pues eso iba a ser así. Y creemos que es una liga en la que ahora mismo el perfil de jugadores que tenemos se puede desarrollar bien. Aparte que creíamos que era fundamental intentar buscar un contexto en el que los jugadores no solo se desarrollaran deportivamente, sino también con sus estudios, que se les diera esa importancia y dar ese impulso, no solo por parte de la ACB, de la CEP y del Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Educación. Creo que es una gran iniciativa que con el paso del tiempo pues yo creo que se va a ir consolidando y creo que puede ser muy atractiva. Bueno, el equipo de Liga You ha conseguido pasar al grupo A. ¿Qué valoración haces de estos primeros meses de la liga, del equipo, no de la liga en sí? Yo creo que los chicos están trabajando bien. Sí que bueno, empezamos con algo más de dudas los primeros partidos, pero ya poco a poco se fueron asentando. Después tuvimos cambio de entrenador de Pablo. Y
con la llegada de Hermís, pues bueno, era un poco volver a coger el sistema de entrenamiento con el nuevo entrenador y demás. Pablo había hecho un muy buen trabajo hasta el momento. Enseguida Hermís se hizo ya con el grupo y creo que han estado trabajando muy bien. Sí es verdad que hemos tenido siempre en dinámicas con el primer equipo varios jugadores, como Lucas, que prácticamente no ha estado con el equipo, pero que realmente esa es la esencia de este equipo, o Etu, que ha estado mucho, algún jugador más que ha estado en dinámica arriba, y hemos tenido algunas lesiones que no nos han dejado tener la regularidad, pero bueno, hicieron un trabajo muy bueno que nos ha permitido estar en el grupo A, y que yo creo que ahora estamos compitiendo bastante bien con uno de los equipos más jóvenes de la categoría, seguramente junto con Madrid y Barça. Y sobre todo lo importante es que ellos estén preparados para competir a ese nivel e intentar dar el salto al siguiente nivel. No tenemos, al igual que en otras categorías, no nos fijamos tanto en el resultado, sino más en ese proceso formativo de los chicos. Es lo que incidimos mucho. Los entrenadores lo tienen clarísimo, Hermís, Jordan, el resto del cuerpo técnico. Gaby también lo tiene bastante claro, creo que en ese aspecto también el club lo tiene claro y yo también lo tenemos claro. Y vemos como cada año hay jugadores que van despuntando. Hay un año que unos jugadores, hay otros que salen a nivel profesional y que están jugando ahora mismo en otras ligas. Y queremos que eso siga siendo así y que bueno, que el jugador nacional también me parece una buena iniciativa, que tenga más nacional, y en este caso canario, ¿no? Que tengan más presencia en el equipo por la propia normativa que ha generado la competición. Has sido jugador, ahora estás en el cine del club, pero también eres docente. Hace un par de días, bueno, yo he visto mucho por redes sociales, encontré un clip del Bilbao Basket, del director de cantera, haciendo referencia al rendimiento de los jugadores en el estudio, en la formación, en su formación. ¿Hay algún tipo en el club de presencia, es decir, de seguimiento a los estudios de los jugadores de alguna forma? Nosotros, sobre todo lo que tenemos más que en concreto, evidentemente los jugadores que están en el día a día en residencia y demás, sí, porque los tenemos nosotros tutorizados, pero sobre todo lo que tenemos es un seguimiento en general del jugador, ¿no? De lo que es un poco su figura en general. No entramos tanto al detalle con los jugadores, aunque sí tenemos espacios para temas en concreto de estudios. No entramos tanto en detalle de una determinada asignatura o no, sino de que en general esos estudios vayan yendo bien. Sí que aprovechamos pues las becas para los jugadores que están en Liga U, becas universitarias y demás, pero sí que les insistimos mucho en la importancia que tiene esa formación para ellos. Estamos constantemente encima de ellos en esa formación integral, tanto de estudios como en todos los valores de respeto. De hecho, yo creo que cada vez que entres a lo mejor en un pabellón, ves que todos los chicos vienen a darte la mano, ven que todos te saludan. Intentamos que todo eso sea una formación continua que tengamos con ellos. Yo creo que ellos ya tienen bastante claro que para nosotros el aspecto educativo, formativo es importante, y en líneas generales, para hacer una cantera tan grande, creo que eso, aparte de darle la importancia que tiene, creo que hay muy buenos estudiantes. Sí. Formar tantos jugadores, formar jugadores, pero también formar personas. Total. La verdad es que sí, y en eso sí que nosotros somos muy estrictos, y creo que el ambiente que vivimos dentro de las categorías de formación del club, y ya no hablo ahora de esta parte más específica profesional, sino tenemos una red de escuelas muy amplia, tenemos proyectos sociales muy potentes como el proyecto Suma, el proyecto Carmen, el proyecto Nexo también, que nació el año pasado. Tenemos una estructura femenina, de equipos completos femeninos, y todo lo que hacemos en torno a los entrenadores, porque al final son los educadores de esos niños, van muy focalizados a la transmisión de todos esos valores que muchas veces vienen intrínsecos en el deporte de la canasta, evidentemente a generar hábitos saludables, pero esos valores de respeto, de trabajo en equipo, de perseverancia, esa cultura del esfuerzo, pero sobre todo
basada en eso, en la honestidad y en el respeto de los chicos y la responsabilidad. Yo creo que eso es lo que hace que después no tengamos que estar tanto encima de los chicos para el tema de los estudios, el tema de los modales, el tema de tal, porque yo creo que ya lo hacen en el buen sentido de la palabra como robots, ¿no? Ellos entran, saludan, ya saben cómo tienen que hacer las cosas y yo creo que en ese sentido esa labor nuestra es muy importante porque al final hay una mínima parte que se dedicará a esto, pero todo lo que trasciende esa labor que hacemos nosotros, que empieza en las casas, pasa a los centros escolares y que se refuerza muchísimo en el ámbito de un deporte colectivo, eso que nosotros aportamos a la sociedad de Gran Canaria me parece que tiene tantísimo valor. Nosotros tenemos más de 1.500 niños en la cantera. Eso yo creo que es muy difícil de cuantificar. Eso que tienes ahí es muy difícil. Hay gente que está en la cantera no está contenta o porque su hijo no va bien o lo que sea. Pero creo que esa labor que se hace desde el club me parece incluso mucho más importante que el que haya un jugador que sea profesional o que no sea profesional. Te quería preguntar, no necesariamente de Liga U, en este momento quien esté viendo de otro club puede cortar, ¿qué jugador que a lo mejor no esté recibiendo toda la atención crees que va a ser muy bueno en el futuro? No necesariamente tiene que ser de Liga U. Que vaya a ser muy bueno en el futuro. No sé si te refieres a alguna categoría en particular o no, pero bueno, si no tiene que ser de Liga U, nosotros tenemos varios jugadores en la cantera que la verdad es que lo hacen bastante bien y que están en dinámica de selección española. Ahora mismo tenemos, por citártelo, tenemos un evento importante la próxima semana con la fase final de la minicopa Endesa. Y creo que bueno, ahí por ejemplo está con selección española Daniel Feliz, que es un chico que lo hace muy bien y que la verdad es que llega con nosotros desde los 3 años en la escuela, que son la escuela del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, y yo de los pocos pinitos que he hecho como entrenador, pues lo entrenaba él y era un chico que desde pequeño tenía mucho talento y la verdad es que son de esos jugadores que queremos que sigan mejorando sin ponerle presión, pero que sigan impulsando. Y después tengo aquí la Summer Academy, Jorge Álvarez también, un chico que va con selección española, son chicos que están despuntando. Pues, obviamente a nivel nacional, pues bueno, ya pues, la propia presidenta de la federación y Chu han ido en Estados Unidos viendo una serie de jugadores que la verdad es que son muy jóvenes y tienen muy buenas condiciones, ¿no? Tienen mucho talento. Yo jugué con el padre de Hugo González en Extremadura un año, es un chico que tiene muchísima energía, que creo que son jugadores que pueden marcar una época en el baloncesto. A Aymara, que es un jugador muy grande, que tiene también mucho talento, a Miller, muchos jugadores que creo que están impulsando una nueva generación a nivel nacional, a la que hay que darle tiempo. Evidentemente ha pasado una generación que es muy difícil volver a repetir con jugadores extraordinarios, pero que creo que hay que darle tiempo y darle paciencia porque seguro que vienen muy buenos jugadores. Un poco como estabas mencionando ahora, muchos jugadores se han ido a Estados Unidos en los últimos años. Respecto al Liga U, obviamente, hay muchos jugadores muy interesantes. Ya el verano pasado, como comentabas con Mazamba, se vivió un caso de jugador que se iba por un acuerdo NIL. ¿Cómo se afronta desde un club el hecho de ver que este verano pueda ocurrir o no la marcha de algunos jugadores? Porque al final es una situación quizás nueva para todos. Sí, es nueva, pero hemos querido reaccionar rápido para que bueno, sí es verdad que hay ciertas circunstancias contra las que uno poco puede hacer cuando se están moviendo las cantidades que se están moviendo en Estados Unidos por jugadores, pero sí que por lo menos hay una parte en la que esa inversión por el jugador merezca la pena y que al club se le recompense por ello, ¿no? Entonces, evidentemente tú buscas que haya jugadores que lleguen al primer equipo, pero también hay una parte de un club deportivo, con una empresa que busca un negocio y que busca
lo mismo que dejaron en su época tanto Montero, Ole como Jalifa un dinero, y Massamba lo ha hecho este verano, pues nosotros estamos ya preparados en lo que son los contratos de los jugadores para que si se da la situación, pues que ellos a futuro, si van a Estados Unidos, pues que el club se vea recompensado por ello, ¿no? Evidentemente también a nivel de clubes nacionales y europeos, y después tratar de convencerlos para que vean que esto puede ser una buena opción para ellos, pero por lo menos estar preparados y saber que, oye, nosotros tenemos que velar también por los intereses nuestros como empresa, por supuesto. Lo que Dani y yo siempre hablamos cuando hablamos del tema de venir, que un jugador de cantera es una inversión por parte de un club, es decir, el tiempo que pasa en la cantera, en el club, es una inversión que al final, yéndose a Estados Unidos, si no ata de alguna forma al jugador, ya sea pues cuando terminas allí, si no encuentras nada, vuelves al club, puede ser alguna de esas opciones para que las canteras, es decir, cuando pierdan jugadores de alguna manera, ¿tú me entiendes lo que quiero decir? Yo te entiendo lo que recuperen, vayan recuperando poco a poco esa, sería otra vía de mantener los derechos. Se está hablando de hecho de eso y se está trabajando por parte de la FIBA que regula los transfers de los jugadores. En este caso, al no ser una competición catalogada como profesional, no solicitan el transfer internacional del jugador, en cambio la NBA sí, pero sí se está en conversaciones para que eso sea así, se mantengan unos derechos de formación específicos. Sí que es verdad que ya evidentemente los clubes cuando firman a un jugador pues ya están incluyendo cláusulas que vayan a compensar en base a lo que ellos tengan firmado, ya sea por derechos de imagen o por cualquier tipo de derecho que vayan a la NCAA, porque yo creo que cuando un jugador cobra es lícito. Antes el problema es que no podían cobrar y se podían ir porque tú no tenías nada para compensar eso, entonces ellos no podían cobrar, tú no le podías pedir nada y no había nadie que te regulara eso. Se te podían ir 4 años, a lo mejor en los 4 años el contrato expiraba, tú ya no tenías derecho, no tenías payout, el jugador podía dar el salto a la NBA y ahí estabas perdido. Si tú tenías muchos más años de contrato, pues a lo mejor en ese salto a la NBA, pues tú decías, oye, pues a ver si dejo, a ver si vuelvo, a ver si lo que sea. Pero bueno, cuando aparecen cosas así, lo que hay que intentar ver es también la oportunidad de lo que parecía la desgracia, de decir, ostras, pues a ver cómo salvamos todo esto, pues intentar ver la oportunidad, intentar también proteger los intereses del club, seguir trabajando para que sigan llegando jugadores al primer equipo, y si se van a otras competiciones y son jugadores profesionales, pues bueno, hay otra parte del trabajo bien hecho que se hace por parte del club, pero al mismo tiempo, pues que eso retribuya al club con unos beneficios. También de cara al tema del talento, ya no solo a nivel local, sino a nivel europeo, qué importante es, por ejemplo, tener cosas como lo que tenemos justo aquí, la Summer Academy, para dar a conocer un poco el club a nivel Europa, sobre todo en cuanto a estructura, porque al final viene gente de toda Europa, incluso probablemente de otros continentes, a conocer las instalaciones, a conocer el personal, a conocer cuán profesional puede llegar a ser un club sin necesariamente jugar a nivel profesional, sino a nivel de formación. Cuán importantes son oportunidades como esta, aparte del trabajo que se hace desde el club para un poco dar a conocer, como dice, bien visto, el club. Sí. Bueno, la verdad es que la Summer Academy ha sido una muy grata sorpresa por la gran acogida que ha tenido y en tan poco tiempo, ¿no? Pensamos que a lo mejor iba a poder necesitar más tiempo para haber tenido una acogida mayor, sobre todo para la gente de fuera, para la gente de aquí no, porque tú tienes mayor cercanía y en ese sentido no tienes problema en explicar bien de qué se trata esta experiencia, pero es que el año pasado vinieron de muchísimos países a nivel europeo, Finlandia, Letonia, de diferentes continentes, que ves que llega esa avalancha a través de agentes, a través de clubes, que dice, bueno, solo habíamos tenido una edición, ya habían venido jugadores de fuera, la primera audición,
Pero habíamos tenido una edición de un club de formación. La verdad es que ese formato de evento no lo hay a nivel nacional, hay más campus de agencias, de tecnificación o cosas más específicas. Y claro, sí que es verdad que por parte del club ha habido mucho trabajo, mucho curro, Alejo desde del tema de eventos y producción de todo lo que es todo esto, desde comunicación, pues todos esos vídeos que ustedes pueden ver colgados y recopilados, hasta todo el trabajo de la parte deportiva con Gaby a la cabeza, creadores como Pete y Jordan y demás. Creo que se ha mimado mucho el producto. Entonces cuando a una cosa se le pone mucho cariño, se le mima mucho y se cuenta con instalaciones inmejorables, con un gran entorno y con buenos profesionales, pues lo normal es que las cosas vayan saliendo bien, y eso ha generado un boca a boca que hace que haya un proyecto y un evento referente en este sentido. Eso que le da pues mucha visibilidad a nivel internacional a lo que es el club y a cómo se hacen las cosas desde el club. Tú ves la promo de este año de la Summer Academy y dices, ostras, que esto, y te hace sentir como un profesional y hace que valores muchísimo esa experiencia, ¿no? Y que puedas vivir algo así, que puedas saber cómo trabajamos nosotros en el día a día aquí. Es importante no solo para dar un buen servicio, sino para también un poco proyectar nuestro club, nuestra identidad, y también proyectar a la isla de Gran Canaria al exterior, porque al final eso es importante también. Obviamente también en el podcast nos gusta hablar un poco de lo que es de lo importante que está haciendo el proyecto de baloncesto femenino dentro del club. Obviamente aún es joven, relativamente joven el proyecto, pero ¿qué valoración se hace a nivel club del trabajo que se ha estado haciendo hasta ahora con el baloncesto femenino? Pues sí, como dices, dirigido por Rosy Sánchez, pero dirigido por Rosy Sánchez, por supuesto, que es una institución, ¿no?, en el baloncesto femenino, jugadora olímpica, campeona de la Copa Ronchetti con el Sandra, y que lleva ya muchos años con la estructura femenina, dentro de lo joven que es la estructura, porque sí es verdad que es una estructura relativamente joven, que creo que no ha empezado de una manera profesionalizada desde el primer momento, como han pasado en otros clubes, pero sí que asentando unas bases sólidas, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Empezar desde bien abajo, desde las escuelas. Recuerdo que con Miguel Oventayspor en su día pues, que quiso tener la idea de tener también, y hablándolo, esa estructura femenina, y poco a poco empezamos a crecer desde la canasta pequeña y a sacar equipos hasta tener este año, desde ya la temporada pasada, la anterior, el senior femenino, y tener todos los equipos desde prebenjamín hasta senior. Y creo que se ha ido haciendo un trabajo que se ha ido viendo los frutos que ha ido dando con el tiempo. Primero, porque se ha asentado bien todo lo que es el baloncesto femenino en el club, ha ido cogiendo cada vez más importancia, jugadoras aparte de poder ampliar los equipos femeninos de la isla, que la verdad es que no había demasiados equipos femeninos en varias categorías. Yo creo que eso es muy importante. El trabajo que se ha ido haciendo, la representación en selecciones insulares, autonómicas, en campeonatos de Canarias, en campeonatos de España, incluso hemos ganado un campeonato de Canarias Junior con lo difícil que es, la verdad es que es muy complicado, y tener un equipo y tener una estructura de este tipo, sabiendo que hay un club referente que es el Club Baloncesto Islas Canarias, dentro de ese convenio que tenemos con la federación, está en masculino el Club Baloncesto Gran Canaria, en femenino el Club Baloncesto Islas Canarias. Pero Gran Canaria creo que está haciendo un trabajo muy bueno, donde está desarrollando muy bien el talento local, y donde creo que se ha asentado el básquet femenino de una manera muy bonita en el club, ¿no? Y retomando el tema anterior, el tema de cantera, ¿cómo le gustaría a Juan Morales que fuera el futuro de la cantera? Para mí es muy importante seguir teniendo esa parte social de la cantera, porque ya te comentaba antes que hacer que tantos niños y niñas practiquen deporte hoy en día, y sabiendo cómo está la sociedad hoy en día y el sedentarismo que cada vez va creciendo más, a veces el mal uso de las redes sociales y demás,
Yo creo que eso es muy importante, el ayudar a esa formación, ayudar a las familias, a los colegios, a esa formación de los chicos y aportar nuestro grano de arena a la sociedad Gran Canaria en particular y en general a la sociedad. Para mí eso es súper importante. Normalmente los clubes de ACB hay una parte social que corre a cargo de las fundaciones y los clubes deportivos pues llevan de preinfantil hacia arriba y a competir, a ganar, y nosotros abarcamos todo, ¿no? Y a mí esa parte de escuelas, esa parte de proyectos sociales es una parte que te llena de satisfacción, porque al final eso siempre son victorias, eso es victorias constantes, ¿no? Ahí sí que siempre estás ganando. Lo demás pues puedes competir por un torneo o no, pero me gustaría que esa parte social siguiera creciendo, siguiera teniendo la visibilidad que tiene, siguieran habiendo proyectos Suma que tienen premios muy importantes, visibilidad en campeonatos y demás. Y después me gustaría, pues eso, seguir intentando invertir en un proyecto de potenciar todo lo que es el talento local, que estoy seguro que hay ideas de hacer muchísimas más cosas para potenciar todo eso, el talento local, el talento del jugador nacional, y seguir con ese método de trabajo que yo creo que nos ha llevado a sacar todos los jugadores que antes decíamos. Hay algunos que a lo mejor se quedaban por el camino, pero hay un listado muy grande de jugadores profesionales que han salido el último año y que esa parte también más profesional nos hace sentir como referentes, que esa estructura femenina pues también se siga asentando y siga creciendo, y que ayudamos en todo lo posible también a que el primer equipo coseche logros y triunfos, ¿no? ¿Y el futuro de Juanmi Morales? Pues mi futuro ahora mismo está aquí. La verdad es que estuve también 8 años en la comisión delegada de la Federación Española de Baloncesto. Ya la verdad es que compatibilizarlo con este nuevo cargo dentro del club se me hacía muy pesado. 7 años de ellos estuve con Jorge Garbajose, la verdad es que fue un placer trabajar con él. Me coincidió también que coincidimos, la selección coincidió, todos los éxitos que coincidió y parecía que eran cada verano alegrías y alegrías. Después coincidí un año con Elisa Aguilar y la verdad es que tengo muy buena relación con ella y fue un placer estar con ella. Pero yo me veo pues siguiendo aportando a nivel general en el mundo del baloncesto. Creo que el haber sido jugador también en esa parte deportiva me da una visión diferente, aunque me he formado más en el plano de gestión, ¿no? En gestión deportiva. Y creo que en ese plano de gestión deportiva, tanto a nivel de eventos, de acciones, de generar recursos, de buscar recursos, de gestionar en general una entidad deportiva, creo que ahí soy bastante versátil, y que después, aparte de eso, pues a nivel deportivo pues también me gusta el scouting de jugadores, me gusta siempre estar muy relacionado con los agentes y con todo lo relacionado con eso. Entonces me veo creciendo, ¿no? Me veo seguir creciendo, porque yo me gusta estar constantemente formándome a nivel académico y a nivel de conocimientos en el día a día y demás, y en eso estamos. Pues esa era la última pregunta. Una vez más queríamos agradecerte el poder dejarnos hablar contigo, tener esta charla, también el trabajo que haces en la cantera, ya no solo a nivel, como decía, formativo, sino a nivel social, el proyecto Carmen, el proyecto Suma, el proyecto Nexo, y como tú dices, la necesidad de ese trabajo social, ya no solo dentro de la cancha, sino también a nivel de formación y de físico, que yo creo que hoy día es importante. Y nada, queríamos despedirnos de todos. Una vez más agradecer al departamento de prensa del club, a Juanmi por poder tenernos aquí en estas oficinas dentro de la... Sí, con bastante historia. Sí. Aquí bastante historia que decir. El otro día estaba Hermis por aquí y veía trofeos de principios de los 2000, o sea que con bastante historia por aquí. Bueno, ahí está la camiseta de Ole con la que debutó en la Euroliga, creo yo. Sí. O sea que sí, pero aquí hay algunas fotos de los campeones de Eurocup, o sea que con bastante historia. Eso, que muchísimas gracias por poder hablar. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Suscríbanse, denle like y denos feedback, ¿no? Sí. Y nos vemos en el siguiente podcast.